El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, les brinda la más cordial bienvenida a nuestro programa Buenas Prácticas Ambientales. Agradecemos su participación y su compromiso con el medio ambiente y con los guanajuatenses para generar acciones que nos permitan mitigar los efectos del cambio climático. A través de este tutorial iremos revisando cada uno de los productos y entregables, así como las fechas de entrega que conforman cada una de las etapas de este programa, de tal manera que al final de este camino ustedes puedan obtener el distintivo Buenas Prácticas Ambientales. Vamos a comenzar definiendo qué es el cambio climático. De acuerdo con las convenciones de las Naciones Unidas sobre cambio climático, se define como un cambio en el clima atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad climática natural, observada durante periodos de tiempo comparables. Ahora veremos 5 parámetros que nos muestran cómo avanza el cambio climático en el estado de Guanajuato. Primero, analizando los datos y registros de años anteriores referentes a las temperaturas máximas promedio en el estado, comenzamos en el año 1970 y terminamos en el año 2015. Algo que llama la atención es que la temperatura aumentó 1 grado centígrado en promedio en nuestro estado. Segundo, ahora vemos las temperaturas mínimas promedio en el estado de Guanajuato, las cuales también presentan un cambio, ya que en el presente gráfico observamos que en el año 1970 la temperatura mínima promedio es de 10.4 grados centígrados aproximadamente, y para el año 2015 bajó de 10 a 10.5 grados centígrados. Tercero, otro factor que nos indica el cambio climático son los eventos de lluvias intensas en el estado de Guanajuato. Esto se refiere a lluvias con precipitación superior a los 75 milímetros. Observamos que para el año 1971, en promedio, hay un evento anual, pero entre los años 2010 y 2015, el promedio sube a 12 eventos promedio con picos de hasta 7 eventos anuales, lo cual genera inundaciones, entre otras afectaciones. Cuarto, ahora, si revisamos el promedio de las ondas de calor, en 1960, se registraron un promedio de 2.5 eventos y a partir del año 2009 al 2015 vemos que se generaliza la presencia de hasta 3.5 ondas de calor al año en promedio. Quinto, ahora vemos la disponibilidad del agua subterránea en el estado de Guanajuato. En esta imagen se aprecia que tenemos 20 acuíferos, de los cuales solo 2 se encuentran disponibles, en color verde, siendo el de Jichua-Tarjea y el de Ocampo. Los otros 18 los vemos en color rojo, lo que nos indica que están sin disponibilidad. Estos datos fueron proporcionados por la SMAOT, por el Centro de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato y las estaciones meteorológicas de Conagua. Por lo anterior, es importante recordar que en la Cumbre sobre la Acción Climática ONU 2019 se recomendó limitar el calentamiento global a 1.5 grados durante los próximos 10 años, por lo que debemos tomar decisiones dirigidas a reducir el calentamiento global. Como parte de nuestro marco jurídico, es importante señalar que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, faculta a las entidades federativas para intervenir en tutelar el derecho a un ambiente sano y aprovechamiento de los recursos naturales para el bienestar de la población, mediante la planeación de sus acciones de manera democrática y deliberativa, con la participación de la sociedad. La creciente economía en el estado de Guanajuato conlleva establecer un régimen de gobernanza ambiental participativa, con el objetivo de lograr un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo el sano equilibrio entre el Estado y la sociedad. ¿Qué son las buenas prácticas ambientales? Son acciones de libre determinación, es decir, cada quien las decide, orientadas a la protección del ambiente y a los recursos naturales, a la prevención de la contaminación, a la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos, que inspirados en la racionalidad de un deber ser hacia la naturaleza, reduzcan los impactos de los efectos del cambio climático, ordenando la conducta propia y promoviendo la participación y responsabilidad social sobre formas sostenibles de relacionarse con el ambiente. ¿Qué es el programa de buenas prácticas ambientales? Este programa promueve e impulsa la participación y responsabilidad de la sociedad para mejorar el desempeño ambiental
y reducir los efectos del cambio climático. Va dirigido a empresas e instituciones públicas y privadas que implementen buenas prácticas ambientales e impulsen un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los guanajuatenses. El programa comprende coacciones y mejoras sobre 4 rubros clave: ahorro y uso eficiente de agua, ahorro y uso eficiente de energía, reducción en la generación de residuos y generación de espacios verdes. En su programa de gobierno 2018-2024, el Estado tiene como fin asegurar el futuro medioambiental de las siguientes generaciones, y para ello tiene objetivos como lograr una gestión sostenible de los recursos naturales del Estado, reducir la vulnerabilidad y mitigar el cambio climático, prevenir la contaminación y mejorar las condiciones ambientales, así como incrementar la cobertura, eficiencia y mejorar la calidad del agua. El programa de buenas prácticas ambientales consta de 6 etapas. La primera es el registro de la organización al programa. Posterior va el llenado del plan de actividades, seguido de la implementación de acciones, el reporte de estas acciones. Finalmente tenemos una evaluación de las acciones por parte de la PAOT y por último el otorgamiento del distintivo de esta convocatoria. En su etapa 1, que es el registro de la organización en el programa, los participantes presentan su solicitud de ingreso al programa, adjuntando la documentación requerida. Posterior a ello, la PAOT responde mediante un oficio de ingreso al programa, donde se asigna una analista para el seguimiento del expediente. Asimismo, se conforma un expediente físico para cada organización, así como una carpeta Google para su seguimiento. Aquí es muy importante señalarles que el analista es la primera persona con la que tendrán contacto, por lo que tienen que estar muy al pendiente de su nombre, correo electrónico y extensión para que puedan tener una muy buena comunicación. Esa carpeta de Google Drive que se compartió para el seguimiento del distintivo se enviará a todos los participantes por medio de una invitación electrónica que les dará acceso a un folder de seguimiento. Para esto es muy importante contar con un correo electrónico de Gmail. Esta plataforma permite que los documentos se sincronicen simultáneamente y que el equipo analista realice una mejor revisión y con mayor rapidez. Para utilizar este Google Drive para el seguimiento del distintivo, encontrarán que tiene contenidos iniciales. En esa carpeta encontrarán los términos de referencia, la guía de buenas prácticas ambientales, una copia en blanco de su plan de actividades, una guía simple para el llenado del plan de actividades, así como folders para adjuntar anexos si es que lo requieren. Las instrucciones de obtención del distintivo también se encuentran dentro de los términos de referencia. Aquí debemos señalarles que es muy importante que cuenten con un correo electrónico de Gmail, y si no cuentan con uno, tienen que abrir una cuenta en Gmail y notificarlo a la PAOT antes de que tengan que realizar el plazo de entrega de su plan de actividades. Continuamos con la etapa número 2, el plan de actividades, que es un Excel con diversas pestañas. Esta etapa se realiza en 3 pasos. Primero es el llenado del plan de actividades en línea, después se realiza la revisión electrónica del plan de actividades y por último se realiza la entrega impresa del plan de actividades en oficialía de partes de la PAOT. Ahora, dentro del plan de actividades, en la pestaña número 1 se encuentra un cuestionario para conocer las iniciativas ambientales implementadas anteriormente por los participantes. Asimismo, se podrán hacer comentarios o especificaciones acerca de cada una de las respuestas. En la pestaña número 2 se muestra un listado donde se dan a conocer las alternativas ambientales a implementar. Es importante leer cada una de las alternativas, la evidencia que es necesaria presentar y las unidades en las que se reportará cada uno de los resultados, y posteriormente elegir las actividades que sean posibles cumplir. En la pestaña 3, Energía, en esta pestaña las organizaciones proporcionan información sobre su consumo energético, la cual se divide en 2 secciones. La sección 2 es el historial de consumo, lo que nos indica cuánto consumen. En esta sección, cada uno de los participantes tiene que capturar sus consumos eléctricos de acuerdo a lo que se describe en sus recibos de consumo de energía. Dentro de la carpeta que se les compartió en Drive, encontrarán un folder denominado Anexos para el plan de actividades, en el cual colocarán los scans de los recibos reportados en su historial. En su recibo de energía pueden apoyarse también del consumo histórico que se señala al reverso del mismo. En la siguiente diapositiva se presenta una imagen del historial de consumo, en el que se deben capturar los datos de los últimos 6 recibos.
Esta tabla se calcula el consumo eléctrico de manera mensual, mismo que será utilizado para evaluar si las estimaciones de consumo realizadas por la organización son las correctas. En la sección 3, que es el inventario de medios de consumo, es cómo lo consumen. En esta sección los participantes tienen que realizar una estimación de cada uno de sus medios de consumo eléctrico, donde se listará cada uno de los equipos, lámparas, focos, aparatos u otros medios de consumo eléctrico dentro del inmueble. En dicho inventario colocará los consumos nominales de cada uno de los medios de consumo, así como la cantidad y horas de uso al mes de cada uno de ellos. Asimismo, se muestra en la siguiente diapositiva el inventario mencionado, en donde la organización incluirá los equipos que actualmente tiene en funcionamiento. Para la validación de estimaciones de ambas secciones, idealmente estas estimaciones realizadas por la organización deben resultar en un valor idéntico al promedio de consumo registrado en los recibos. Sin embargo, pudieron haberse cometido errores en las mismas. Para verificar que las estimaciones fueron realizadas correctamente, se estableció el indicador proporción de consumo por inventario sobre consumo histórico. Dicho indicador tiene un formato condicional que se pondrá en color verde si la proporción está en un rango que se considere dentro de la variación natural, de lo contrario estará en rojo. Considerando que las estimaciones de consumo fueron realizadas correctamente, cuando el indicador esté en verde, podrá continuar con las pestañas siguientes. En los gráficos de distribución, cuando el inventario esté acorde al promedio histórico de la organización, usted podrá desplazarse a la pestaña 4, distribución del consumo eléctrico, donde podrá observar un gráfico de pastel en el que se muestran las contribuciones de cada medio de consumo al consumo total de la organización. Este gráfico será muy útil, ya que en este se pueden identificar las áreas de oportunidad y seleccionar actividades que reduzcan los consumos principales de la empresa. Continuamos con la pestaña número 5, que corresponde al rubro de agua. En la tabla número 1 indicaremos cuánta agua se consume mediante un historial de consumo hídrico, donde se capturará la información de los últimos 6 recibos de agua. Si al momento del llenado de esta tabla surge alguna duda respecto a algún dato de su recibo, comuníquense con nosotros y de igual manera háganos llegar alguna foto o imagen de su recibo para poderlos apoyar. En la parte inferior, en la tabla número 2, se identificará cómo es que se utiliza esta agua. Mediante un inventario de medios de consumo, se registrará el consumo por pieza o unidad, el número de piezas o unidades y el tiempo de uso por pieza o unidad. Posteriormente se realiza la validación de estas estimaciones y la celda se pintará de color rojo si los datos no coinciden, ya sea porque tenemos algún dato erróneo, extra o faltante en alguna de las dos tablas anteriores. De ser así, debemos regresar a corroborar los datos o corregirlos. De no ser el caso, se pintará de color verde la celda y se podrá continuar con el llenado del plan de actividades. Y para finalizar, de manera automática, en la pestaña número 6 se generará un gráfico de distribución de consumo. Este nos mostrará las áreas donde se consume más agua, con la finalidad de utilizarlas como área de oportunidad para implementar alguna alternativa ambiental. En la pestaña 7, el inventario de materiales e insumos, el particular deberá registrar el consumo de insumos materiales de la organización, particularmente de aquellos insumos que se consumen frecuentemente o que contribuyen a la generación de residuos. La generación de residuos debe presentarse en kilogramos, de manera que cada tipo de residuo pueda cuantificarse tanto por categoría como por peso total e incluir una bitácora con los registros. La pirámide invertida que se muestra en la diapositiva tiene la finalidad de sensibilizar a la necesidad que el volumen de residuos generados deberá ser el mínimo al momento de su disposición final. En la pestaña 8, espacios verdes, el particular deberá registrar los espacios verdes con los que cuenta la organización en sus diferentes conceptos, reportados en superficie, metros cuadrados o por individuos, especies nativas o adaptadas. A continuación se muestra la tabla del inventario mencionado, la cual consta de 4 columnas para los aspectos a reportar. Cabe mencionar que no se deberán duplicar las especies reportadas en árboles, especies nativas y jardines. Selección de alternativas ambientales.
Una vez que la organización llenó las secciones anteriores, deberá ser capaz de identificar en qué áreas podrá realizar mayores reducciones. Deberá seleccionar las alternativas ambientales a implementar dentro del menú mostrado en la pestaña 2, listado de alternativas total. Ejemplo de elecciones de alternativas ambientales. En el plan de actividades a elegir la actividad, automáticamente se lista la evidencia que deberá presentarse para cada actividad para facilitar su entrega. También se señala el resultado esperado para guiar a los participantes a obtenerlo. Deberán tener en cuenta los criterios de evaluación de las actividades. Revisión electrónica del plan de actividades. El equipo de la PAOT estará disponible telefónicamente para atender dudas respecto al llenado del plan de actividades y revisar que se haya llenado correctamente. La atención es abierta. Se recomienda realizar la llamada con la mayor antelación posible. Muy importante, hay que asegurar que los inventarios y los historiales guarden congruencia o no se validará la entrega. Los resultados del plan de actividades y su revisión posterior a la entrega del plan de actividades de manera física, la Procuraduría emitirá un oficio de respuesta que contendrá la siguiente información: descripción del estado inicial del nivel de consumos de la organización, descripción de áreas prioritarias de acción y la confirmación de acciones a seguir. Etapa 3. Implementación de acciones. Posterior a la notificación del oficio de validación del plan de actividades, la organización contará con un plazo para su implementación y documentación. Etapa 4. Reporte de acciones. Una vez realizadas las mejoras, las organizaciones deberán documentar su ejecución y resultados mediante el reporte de acciones. Esto es, todos los datos recopilados durante las mejoras deberán plasmarse y anexarse la evidencia correspondiente. Formatos de reporte de acciones. Con base en las actividades aprobadas en el plan de actividades, se generará un formulario personalizado de reporte de acciones en el Google Drive de cada participante. Cada actividad tiene dos componentes: un cálculo de consumo de mejora implementada y un cálculo de consumo línea base, los cuales nos ayudarán a comparar el consumo de la organización antes de implementar las mejoras con los resultados de consumo después de implementar las mejoras, ya que se realizará automáticamente la resta obteniendo el ahorro total. En Google Drive podemos observar pestañas de uso exclusivo de la PAOT, las cuales no deben ser modificadas, llenadas o alteradas por los usuarios. Para el llenado del reporte de acciones, se ha configurado un formulario personalizado para cada una de los participantes. De esa manera pueden visualizar mejor los cálculos y saber si les falta evidencia para presentar. Esta entrega final, además de que la hagan en línea, tienen que imprimirla y entregarla vía oficialía de partes antes de la fecha límite de entrega. Los contenidos de ese reporte final de acciones tienen que ser entregados en oficialía de partes en una carpeta donde separen cada actividad que están realizando por pestañas. Aquí es importante que utilicen la nomenclatura de las actividades. Cada pestaña tiene que incluir los cálculos que utilizaron para obtener los resultados obtenidos, es decir, cómo llegan al resultado final. Tienen que incluir fotografías y comentarios que soporten a la actividad, es decir, fotografías de las acciones que hicieron y cómo tomaron en cuenta esos cálculos. También de manera opcional pueden incluir información como el costo de implementar cada una de las acciones en caso de que hayan incurrido en costos, así como el tiempo de implementación de estas acciones. Algo muy importante es que en Google Drive las carpetas de evidencia se tienen que utilizar como evidencia del respaldo y tienen que utilizar la nomenclatura de las actividades. Es decir, si escogen la actividad 4.1, tienen que indicar esa carpeta con el nombre 4.1. Asimismo, en los folders les van a pedir que inserten links con la evidencia. En su carpeta de Google Drive podrán generar folders con evidencia y luego en uno de los archivos que hayan puesto en esa evidencia dan un clic derecho y seleccionan la opción obtener enlace para compartir. Ese enlace se copia en su portapapeles y después en la tabla, en el reporte de acciones, en la celda que se les solicite, copian el link. De esa manera, tanto las analistas como ustedes podrán acceder a esos archivos que pusieron y ver de manera más rápida la información que están poniendo. Etapa 5. Evaluación de acciones. En esta etapa se evaluará la evidencia presentada y se determinará si las actividades fueron acreditadas de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos por la Procuraduría.
Se calcularán los impactos con las acciones implementadas. Criterios de evaluación. Todas las organizaciones participantes deberán acreditar al menos con el 80% de las acciones que se comprometieron durante el plan de actividades. Los resultados y evidencias presentados deberán sustentar los respectivos valores señalados en la columna de resultados a reportar por la realización de la medida, esta incluida en el plan de actividades. Al acreditar sus actividades es preferible que se cubran todos los rubros del distintivo. En esta diapositiva vemos una gráfica donde se plasma en el rubro de ahorro de energía, la actividad, la evidencia a presentar y los resultados a obtener por la medida implementada. Estas se incluyen en la pestaña número 2 del plan de actividades. Un ejemplo es, si la organización escogió el 1.1, que es cambiar aparatos de mayor eficiencia energética, la organización deberá presentar una tabla comparativa donde se muestra un inventario de los equipos que fueron sustituidos por los de mayor eficiencia. En esta tabla comparativa deberán incluir un inventario total que indique cantidad, horas de uso y potencia. En los resultados a reportar, que es la última columna, deberán incluir los ahorros obtenidos por la implementación de la medida. Y así sucesivamente nos vamos en el rubro de agua, insumos y materiales y generación de espacios verdes. Por último tenemos la etapa 6, que es el otorgamiento del distintivo. Esta se otorgará a todas aquellas organizaciones que hayan presentado su reporte de acciones completo, cumpliendo con los criterios de evaluación del distintivo. Agradecemos su atención y les recordamos que nuestro personal estará permanentemente en contacto con ustedes a través de correo electrónico y vía telefónica para asesorarlos durante todo este proceso y acompañarlos para que puedan ustedes entregar cada uno de los productos que vimos durante el tutorial y de esta manera obtengan su distintivo Buenas Prácticas Ambientales. Muchas gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.